¿Qué tal, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Desde lo más profundo de mi corazón, que es el sentir de Dios y no mío, para que la gloria sea de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, deseo que esta bendita enseñanza y cada enseñanza que Dios me permita sea para edificación, sea para meditar, sea para que Dios toque los corazones a todos los que venimos con credulidad, sabiendo que va a haber un juicio y que hay vida eterna. A todos los que venimos con hambre y sed de justicia, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia antes que las concupiscencias y los deseos temporales que son corruptibles. A todos los que vienen con temor de guardar estas benditas enseñanzas para no perder la vida. Porque estos corazones son los que podemos recibir las benditas riquezas, son a los que Dios les quita el velo para que nos resplandezca este bendito camino y la verdad. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Yo le he pedido, le he rogado a Dios, antes de abrir su bendita palabra, que me permita compartir este bendito pan de vida que ha puesto en mi corazón y que ha llenado mi vida de estas enseñanzas. Yo le pido a Dios que me permita ser un instrumento de edificación. Le he pedido también por cada uno de ustedes que no conozco, a los suscriptores, a los seguidores, a los que van dando un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, a los que estén predestinados y ordenados por Dios en estos últimos tiempos para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Yo he orado por todos los que estamos aquí en México, en España, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a los pies de Dios, a los pies de usted, para continuar con la enseñanza número 39 del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 13. Vuelvo a repetir, Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 13. Bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo el milagro que Cristo Jesús hizo de alimentar a más de 4,000 o 5,000 personas que se quedaron escuchando sus enseñanzas hasta la tarde, y que sus discípulos le decían: despide a la gente porque es un lugar desierto y no han comido y no hay nada que comer aquí. Que Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Siempre acomodando las parábolas, las enseñanzas que Dios y Cristo Jesús permitieron físicamente, y poder entender hoy el significado y la profundidad del pacto que esto conlleva. Así toca la palabra no han comido. De igual manera, como siempre digo yo en cada oración, bienaventurado el que viene con hambre y sed de justicia. Pero, ¿quién tiene el alimento hoy? ¿Quién da de comer? Mire, voy a poner ejemplos para profundizar esta enseñanza desde el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir. Cuando José el soñador profetizó que iba a venir una hambruna, entonces Dios le dio sabiduría a José para que durante 7 años almacenase grano, trigo, cereales y llenar los graneros.
Cuando vino el hambre, toda la gente de todas las provincias estaban en hambre, no tenían que comer. Y venían a José a pedir, a rogar. Y José, a cambio de, ahorita les voy a decir de cosas, les daba alimento. En el Antiguo Testamento, esa bendita historia venía profetizando a nuestro Señor Jesucristo, que cuando llegara Cristo, el planeta Tierra, estábamos muertos de hambre, no había comida espiritual, no había conocimiento de la palabra, y que cuando vino Cristo Jesús vino con los graneros llenos en abundancia cuando dijo: yo soy el pan de vida. Todo el que viene a mí y me come tendrá vida eterna. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, todos los que llegaban a pedir comida, se les aceptaba bueyes, luego seguían viniendo y se les aceptaba oro, se les aceptaba casas, tierras, y muchas veces hasta ellos mismos, ya teniendo una enseñanza desde el Antiguo Testamento como una sombra, que este bendito pan, este bendito lenguaje, esta bendita sabiduría, que no tiene precio, pero que es un pacto de dejarlo todo, de estimarlo como basura, para poder tener esta bendita bendición. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús vino a enriquecer a su iglesia, a los que lo siguieron, a los que dejaron barca, a los que dejaron redes, a los que dejaron mesas de impuesto y lo siguieron y les dio autoridad para sacar demonios. También la bendita palabra dice que todos los que tienen este fruto, que todos los que tomaron la cruz, que todos los que lo siguieron, Dios ha llenado su bendita palabra en nuestros corazones y las ha inscrito, no con tinta, ni en pergaminos ni en piedra, sino en nuestros corazones. Y nos ha dado el alimento para que el que viene con hambre y sed de justicia, nosotros podamos dar en abundancia. Por eso vimos que cuando sus discípulos se acercaron como una enseñanza, porque no les fue tomado como pecado, todo lo que ellos decían venía de parte de Dios. Entonces, cuando Jesús les dijo: denle de comer ustedes, ya está profetizando Dios y Cristo Jesús, que ha dejado una iglesia con los graneros llenos, con las canastas llenas, como lo vamos a ver, para dar de comer a los que vienen con hambre y con sed de justicia. Todo con parábolas, todo con ejemplos terrenales, pero con un trasfondo espiritual. Entonces dice en el 9:13, y Él les dijo: denle a ustedes de comer, o sea, los discípulos, ¿verdad? Y ellos no entendían en su momento, porque no había venido el Espíritu Santo, no entendían, y dijeron ellos: no tenemos más que 5 peces y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Ahora dice: no tenemos, Señor, nada más tenemos estos 5 panes y 2 pescados. ¿Qué simbolismo tiene esto? Primeramente sumemos 5 más 2, 7. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Dios se refiere a lo terrenal es el número 6, lo de aquí abajo. Y cuando utiliza el número 7, que es un número arriba del 6, habla del Altísimo, habla de las cosas celestiales, de las cosas espirituales. Así, bendito hermano y bendita hermana, todo con simbolismos, ¿verdad? Los panes representan el pan de Cristo Jesús y los peces representan la obra de ir a evangelizar, porque es un alimento, ¿eh? Yo quiero decirle que mi alimento espiritual, para que pueda usted entender, mi alimento que me mantiene a mí espiritualmente vivo, es hacer la obra de Dios. Primeramente, cuando fui discípulo,
Mi alimento era venir a escuchar la palabra, a sentarme y luego el practicarla. Era mi alimento y mi bebida. Hacer justicia era mi bebida. Y la comida era practicar los mandamientos de Dios. Así, mi espíritu fue creciendo hasta llegar a tener la bendición del campo y de amar al prójimo, que es el alimento más sólido, y que dejamos de participar de un alimento de leche y que se nos da un alimento sólido para mantener nuestro espíritu firmes y fuerte. Ese es el alimento. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora bien, mientras tengo este alimento de la obra, es porque estoy enriquecido, porque si le estoy entregando talentos a Dios, Él me está enriqueciendo con más talentos o con más comida. Me está llenando la canasta todos los días para poder repartir al que viene con hambre y sed de justicia. Entonces, el número 7 ahí está. Ya le dije lo que son los 5 panes y los 2 peces. Los peces es la obra de ir a evangelizar al mar, que es el mundo, para pescar con el evangelio. Bueno, entonces, aquí está, ¿verdad? Dice, no tenemos más que 5 panes, a no ser, todavía dijeron porque no comprendían ellos esta enseñanza, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Pero de igual manera, bendito hermano y bendita hermana en San Mateo, dice la palabra, Señor, no tenemos más que tanto dinero, no alcanzaría para darle a comer. Aquí en San Lucas no lo especifica así, pero en San Mateo también lo especifica. Porque imagínense, para darle de comer o de desayunar a 5,000 personas. Mire, aquí en México, un desayuno baratito por persona, mínimo, preparando la comida, preparándole y todo eso, mínimo, sale en unos 30 o 35 pesos por persona, preparándolo uno y yendo a comprar, no yendo a un restaurante, que es $1.50 aproximadamente de alimento. Ahora, usted multiplique 35 por 100 son 3,500. Por 100 son 3,500. Por 1,000 son 35,000. Y por 5,000 son 70, 140, 175,000 pesos, si no me equivoco. Nada más en una sentada. Nada más. Ahora, ellos no tenían dinero, tenían una canasta de limosnas. Claro que estamos hablando de Dios y de Cristo Jesús, ¿verdad? Hablando monetariamente, Cristo Jesús, cuando quería pagar el tributo, lo sacaba hasta de $1. Pero aquí estamos viendo otra enseñanza. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, solamente que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, haced sentar en grupos de 50 en 50. Es muy importante, ¿qué enseñanza tiene esto? ¿Por qué no dijo hacer sentar a todos los 5,000 hombres? ¿Por qué en grupos de 50 en 50? ¿Por qué? Y si dividimos de 50 en 50 en grupos, pues si hacemos la cuenta de 5,000, pues ya sabemos cuántos grupos iba a haber de 50 en 50. Ahora, todo tiene simbolismo el hacerlos sentar y en grupos. Todo tiene profundidad, hermano. La bendita palabra no es como cualquier libro. Toda la bendita palabra, como dice en Josué 1:8, meditar. Meditar en este libro de la ley, meditar. De día y de noche, meditar. Porque esta palabra tiene sellos para los pecadores, para los que no tienen hambre, para los que no tienen sed de justicia y no profundizan y pueden entender la palabra. Pero bienaventurados los que venimos sin pecado, los que venimos a meditar.
y a los que Dios nos ha dado la revelación para poderla compartir a los mansos, a los crédulos. Entonces, el hacerlo sentar. En una congregación, cuando se va a escuchar la palabra, el sentarse, se necesita un reposo para poner atención. A veces se enseñaba también parado, pero aquí, para comer en una mesa, también necesitamos sentarnos. Ya sea el huevito, ya sea el bistec, ya sea la lechuguita, ya sea la fruta. Generalmente, nosotros tenemos una mesa para comer físicamente. De igual manera, también la bendita palabra de Dios nos dice que tenemos una mesa para vernos a sentar. Por eso en una congregación, cuando se va, se sienta. Y el que tiene la canasta llena va a repartir. Ahora, de 50 en 50, yo le había dicho, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué grupos pequeños? ¿Por qué todos juntos no? ¿Por qué 12 discípulos? Porque yo le había comentado, bendito hermano y bendita hermana, que si usted lee la bendita palabra, sobre todo el libro de los Hechos, las congregaciones que Dios levantó verdaderas no estaban en sinagogas, ni enseñaba Pablo, ni los pastores, ni los apóstoles en sinagogas, sino que enseñaban en casas o en plazas. Y no se la pasaban pidiendo dinero para rentar un lugar como hoy o para comprar un lugar. No, eso no es bíblico. Porque si Dios nos añade dinero, y si yo tengo de más, es para compartirlo con mis hermanos que tienen necesidad, con los pobres. Pero ese es otro tema. Ahora bien, en el libro de los Hechos, las casas donde enseñaban, los representantes se repartían, poca gente, no mucha, para que pudieran dar un alimento sólido, para que pudieran para atender cualquier cuestión, cualquier duda. Porque imagínense una congregación de 100, de 200, de 300, pues pobre gente, ¿cuándo va a poder levantar la mano? ¿Y cómo voy a poder conocer yo a la ovejita? Entonces, todo tiene simbolismo, bendito hermano y bendito hermano. Ahora, así lo hicieron y hicieron sentar a todos y fueron obedientes. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, Cristo Jesús, levantando los ojos al cielo, lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos para que pudiesen delante de la gente, para que repartiesen delante de la gente. Ahora, tomó los 5 panes, los 2 peces y pidió que multiplicase Dios. De igual manera recordemos, bendito hermano y bendita hermana, en la Santa Cena, cuando Cristo Jesús tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo que será partido por ustedes. Y lo levantó y dio gracias y lo partió y dio de comer a los que estaban en la mesa. Y también les dio bebida de la sangre simbólicamente. Entonces, el único que tiene las riquezas, el único que tiene el pan, el único que tiene lo que necesitamos para fortalecer nuestro espíritu día con día, a su nombre gloria, es Cristo Jesús. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, la primera bienaventuranza es, bienaventurado el pobre de espíritu. Porque el pobre de espíritu sabe que aquí en el planeta Tierra, en ningún lugar que yo vaya, encuentro el sustento para mi espíritu. No hay quien lo tenga, no hay quien me lo dé. El único que lo tiene es Cristo Jesús, Dios y Cristo Jesús que se lo dio. Es el único. Y para ello hay que mendigarle, hay que pedirle, hay que rogarle, hay que quebrantarnos todos los días, hay que pedirle al Rey que no nos niega. Pero hay que pedirle todos los días. Porque todos los días el primer pueblo salía a buscar el maná. Y no le llegaba el maná estando acostado, sino tenía que salir a recogerlo. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, los pobres de espíritu son los que siempre estamos dependiendo todos los días y rogándole entendimiento y su bendita palabra.
en Apocalipsis el mensaje a las iglesias que estaban en Asia, en Efesio, el mensaje que se le da a esa iglesia es que estaba con arduo trabajo, es que sufría por el trabajo y por la obra que Dios les había encomendado, que estaban arduamente trabajando en la obra de Dios y que aborrecían a los nicolaítas y aborrecían a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Pero tenía algo contra esta iglesia. Dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y ahí hay muchos representantes que cuando llegan a un tamaño espiritual dejan de orar, dejan de pedir, dejan de leer, piensan que ya saben todo, dejan de rogar, dejan de meditar y dejan a Dios para encargarse. No, hermano, los mandamientos es amar a Dios y amar al prójimo. El primer mandamiento es amar a Dios. Y amar a Dios es estar en todo momento teniendo una comunión, ser pobre, estar en todo momento orando, estar en todo momento leyendo. Yo conocí representantes falsos, ¿verdad? Que ya ni leían. Se pensaban muy sabios, ya ni oraban, ni se quebrantaban, y no pedían. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, aquí está la humildad, ¿no? Y tomando los 5 panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo, porque Él es el único que puede multiplicarnos, los bendijo, porque está bendecido, y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pudiesen o pusiesen delante de la gente. Ahora los partió. Dios, bendito hermano y bendita hermana, a todos los que suben el monte, porque esta multiplicación fue en el monte, a todos los que salen de abajo, a todos los que suben y a todos los que van a buscar alimento, Dios parte el pan y nos los da a nosotros para poderlo repartir según el hambre y el apetito que cada uno traiga. Porque no hubo un solo hombre que se quedara con hambre. Habían niños, habían mujeres y habían varones. Y no hubo uno solo que se quedara, todos fueron saciados. Claro, unos han de haber comido 4 peces, otros 2 peces y panes, unos más y otros menos. Eso ya depende de cada uno. Pero todos quedaron saciados, como lo vamos a ver. Pero muy importante, ¿verdad? Para que los pusiesen delante de la gente y los dio a sus discípulos, no a la gente. Ahora, muy importante, ¿por qué Cristo Jesús no se los dio directamente Él a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué es más, Jesús ni se tomó la molestia de repartir. Se los dio a sus discípulos para que repartiesen. ¿Por qué? ¿Cuál es la enseñanza? Que de igual manera, dice en Filipenses capítulo 2, fíjese bien, hay este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Cristo Jesús primeramente vino a alimentar a sus discípulos, a una obra, a darnos de comer. Y una vez que Cristo Jesús dejó preparado una iglesia, ahora dijo, les toca a ustedes porque ya les llené de pan su corazón. Ya les llené su canasta, porque vamos a ver que la canasta representa el cuerpo humano. Y fueron 12 canastas, no más. Y a cada uno de sus discípulos que lo habían dejado todo, que habían dejado barcas, que habían dejado redes, que habían dejado mesas de impuestos, a estos son a los que Cristo Jesús y Dios los pueden llenar de sabiduría para dar por gracia lo que recibimos por gracia, para hacer luz, para hacer sal, para dar testimonio de la verdad. Nada más.
Cristo Jesús no le da la canasta, ni se la llena, ni le pide al Padre que bendiga este alimento a los que no quieren salir del mundo. Entonces, se los dio a sus discípulos, no a la gente, para que ellos tuvieran la obra de repartir. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron los que les sobró. Fíjense bien, ahorita vamos, recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. O sea, las cestas quedaron llenas y sobró. ¿Qué es esto, bendito hermano y bendita hermana? Voy a profundizar, mire. Si Dios me da la oportunidad de que venga una persona a buscar de Cristo Jesús y yo tengo la riqueza de atenderla, tengo el alimento para darle a esa persona lo que necesite y que se vaya saciada diciendo amén, ya entendí. De igual manera, si Dios me permite ir a una familia de 10 personas, llevo suficiente alimento para que las 10 personas, dudas y comentarios que tengan, se les pueda atender y si son mansos, se les sacie y digan amén. Y de igual manera, si Dios me manda con 50 o con 1000 o con 2000, con siervos que tienen hambre, tenemos nosotros la palabra del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en abundancia en nuestros corazones para poder saciar a cualquiera que quiera una enseñanza o que tenga cualquier duda hasta que tenga satisfecho. Y así lo podemos hacer todos los días. Por eso dice la palabra, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Esa es la enseñanza. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, Dios les llenó las cestas, comieron y sobró. ¿Y qué es esto que sobra? Que siempre que yo termino una enseñanza, por ejemplo aquí, o ya no voy a poner el ejemplo de aquí, voy a poner el ejemplo de cuando Dios me ha dado oportunidad de tener en la mesa 15 o 20 congregantes que se están discipulando y cada uno tiene dudas porque anteriormente, antes de que ahorita ya hay un crecimiento espiritual, pero antes de que tuvieran, se les daba 4 horas diarias, pero 1 hora se dejaba para aclarar dudas. A cada uno, oveja por oveja, para aclarar dudas. Porque ellos tenían hambre y leían la palabra y les surgía dudas. Entonces, bien, siempre que Dios me permitía, para gloria de Dios y para poder entender esta palabra, hermano, siempre que Dios me permitía, comían todos y todavía la canasta quedaba llena porque había todavía alimento que yo podía dar y ya no lo pedían porque ya estaban saciados. De igual manera, yo termino aquí 1 hora diaria, pero yo podría hablarle 7 horas diarias sin parar de la palabra y no se termina ni se vacía y siempre va a sobrar este alimento dentro de nuestras cestas. Bien, y recordemos que en el Antiguo Testamento los graneros que José llenó representando a los discípulos el día de hoy de la iglesia estaban llenos y abastecían a todos los que iban con hambre. Versículo 14 o 18, perdón. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, cuando se dio lugar a la multiplicación, una vez que fueron alimentados, Jesús oraba aparte. Yo le he hablado de la oración. Mira, hermano y hermana, no sé si usted se haya preguntado o tenga un velo y un corazón endurecido para no poder entender sobre el tema que Dios me ha permitido venir enseñando y dar testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Dios ore? ¿Usted cree que el Todopoderoso le pida a alguien chichi o leche? ¿Usted cree que el Todopoderoso dependa de alguien? ¿Por qué oraba Cristo entonces? ¿A quién lo oraba? Si Jesús era Dios, ¿a quién le oraba? ¿Qué pedía? ¿A quién le pedía? Entonces, la oración es una
riqueza que Dios ha dado a los seres espirituales para poder tener un diálogo tanto de agradecimiento como de pedimento. Principalmente de pedir y luego de agradecer en los bienes recibidos. También la oración es para pedir por la humanidad, por la iglesia, por protección, y de ahí se deriva una enseñanza muy profunda de qué nos conviene pedir. Entonces, ¿qué habrá estado orando Cristo en ese momento después de la multiplicación? Yo pienso que le estaba dando gracias a su Padre, porque cuando Cristo Jesús oró para que el Padre le multiplicara y saciara a todos, yo pienso que Jesús oraba. Yo, por ejemplo, cuando termino cada enseñanza que Dios me permite, oro y le doy gracias a Dios por haber multiplicado el pan, por haberme dado revelación, por haber quitado toda piedra de tropiezo, por haber quitado todo ruido de alrededor y por haberme permitido hablar la verdad. Y le doy gracias. Y también antes de empezar cada enseñanza, sea por este medio o por cualquier otro medio, le digo: Señor, bendice este pan, multiplícalo, que todo corazón que venga a escuchar esta bendita palabra le toque su corazón y quede saciado. Entonces, ¿por qué oraba aparte? Porque hoy hay muchos, de hecho a mí me tocó ver iglesias donde oran en conjunto, pero oran para ser vistos por los hombres. Y usan palabras escogidas y quieren impactar a los que están ahí con largas oraciones o con oraciones. Pero ¿saben qué, hermanos? Los que hacen eso ya tienen sus aplausos, ya tienen su recompensa. Porque la bendita palabra nos dice: y cuando ores, entra en un aposento secreto. Y cuando ores, entra en un aposento secreto. Ahora, yo le digo algo y le pongo un ejemplo. Si yo soy un empresario y un hombre de negocios y voy a tener una comunicación de negocios muy cuantiosos con alguien, tengo mi oficina y pongo afuera: no moleste, ocupado, porque necesito poner toda diligencia, toda concentrancia en los negocios y meditar lo que voy a hacer y lo que voy a pactar. De igual manera, no me moleste nadie cuando voy a tener una comunión con Dios en oración. Porque imagínense que yo estoy orando y hermano, y pues no, ¿cómo cortan la comunicación? Y Dios es santo. Imagínense estar hablando con una persona y dejarla de atender porque me habla otra. Es una falta de respeto. Y Dios, estamos hablando de Dios, hermano, del Todopoderoso. Aparte, en una oración necesito mi espíritu, necesito mi corazón y necesito toda mi mente. Entonces, ya le dije, en este momento, lo más seguro es que después de la multiplicación, Jesús estaba aparte dando gracias por la multiplicación que Dios le había permitido hacer. Bueno, entonces dice, estaban con él los discípulos y una vez que terminó de orar, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente? Fíjese bien, ponga atención a lo que vamos a aprender. ¿Quién dice a la gente que soy yo? ¿Qué gente? ¿De qué gente está hablando? Pues de todo el pueblo, de todos los circuncisos, del pueblo hebreo, no de los romanos, no de los griegos, no, hermano. No, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahora, ellos, claro que Jesús sabía, pero aquí hay enseñanza. Ellos respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros que eres algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Ahora, la gente no tenía conocimiento todavía de quién era el Hijo de Dios, de quién era Jesús, el Salvador. ¿Por qué? Porque para quitarnos el velo, para poder ver
al Salvador, se necesita haber creído en la locura de la predicación que Dios vino a hacer por medio de Cristo Jesús. Y esa locura que les parece a muchos locuras es que Jesús dijo: muere, bautízate, toma tu cruz, deja el mundo, sepárate. Y para muchos es locura. Por eso es que también hoy usted haga pregunta a la mayoría y pregúnteles que quién es Cristo Jesús, y la mayoría debe decir que es Dios. Por lo menos estos no estaban tan dañados del cerebro todavía como hoy los tiene Dios por no haber tomado su cruz. Por lo menos no estaban dañados, porque ninguno dijo es Dios. Ellos respondieron: unos piensan que eres Juan el Bautista, que fue decapitado como lo vimos, y Herodes el patriarca, el que era amigo de Juan el Bautista, escuchaba de la grandeza y de la fama de Cristo y pensó que era Juan el Bautista encarnado en Cristo Jesús. Y muchos creían eso. Otros pensaban que era Elías, porque proféticamente en el Antiguo Testamento Dios dijo que Elías, ese profeta que Dios levantó en el tiempo de los reyes, 750 años antes de Cristo, en los tiempos de apostasía del pueblo de Israel, en los tiempos del rey de Acab y de la reina Jezabel, en esos tiempos Dios profetizó que este profeta iba a reencarnar. Y ellos lo sabían. Y vino Juan el Bautista y no se dieron cuenta. Pero ellos pensaban que estaba en Cristo. Y otros decían que era algún profeta. Como en el Antiguo Testamento, pues Dios levantó a muchos profetas. De los antiguos que ha resucitado. Eliseo, Habacuc, Malaquías, Jeremías, pensaban que era algún profeta que había resucitado. Ahora, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que este pueblo sabía de la resurrección. De hecho, había una secta que se peleaba con los fariseos, que eran los saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí creían en la resurrección. Por eso aquí estamos bien. Ellos decían, ahora, fíjese bien, la diferencia. Fíjese lo que vamos a aprender. ¿A quién le puede quitar el velo? Cristo. Para poder ver que es el Salvador, para poder ver que es el Hijo de... ¿A quién? ¿Quién puede ver al Salvador? Fíjese bien. Él les dijo, ¿y ustedes? Los que han tomado su cruz, los que dejaron redes, los que dejaron casas, los que dejaron padre, los que dejaron mesas de impuestos, los que han caminado conmigo hombro con hombro, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces, respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios, el Cristo de Dios. En San Mateo dice, tú eres el Hijo, el Salvador, el Mesías que habría de venir, el Hijo de Dios. Ahora, aquí no lo dice en San Lucas, pero en San Mateo le dice Cristo Jesús a Pedro. Bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Reveló. No carne y sangre, no un ser humano. No, sino mi Padre te lo reveló. Bienaventurado eres tú, Pedro. Ahora, Pedro dijo, el Cristo de Dios, ponga atención, el Cristo. Sí sabe usted, bendito hermano y bendita hermana, lo que significa la palabra Cristo, ¿verdad? O Mesías, que es lo mismo, uno en término hebreo, otro en término griego. ¿Por qué en hebreo y en griego? Porque el Antiguo Testamento se encontró en un hebreo palio, en un hebreo antiguo, no el hebreo que hoy se conoce, sino un hebreo antiguo, un hebreo palio, que significa antiguo, y en algunas cosas en arameo. De igual manera, el único evangelio que se encontró en hebreo palio fue Mateo. Todo lo demás se escribió en griego. Hoy le voy a decir por qué en griego y por qué en hebreo. Mire, el pueblo de Dios, antes de que viniera el pecado en la antigüedad o la práctica de pecado,
El pueblo de Dios hablaba una lengua que era hebreo, pero cuando pecaron y Dios se separó de ellos, ya estaba el Antiguo Testamento escrito en hebreo paleo, ya cuando Dios les permitió 375 años de castigo sin Dios, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, conocido como el helenismo. Y uno de los imperios que gobernó al pueblo de Dios antes de los romanos fue el griego. El griego. Porque el pueblo de Dios no nada más estuvo bajo el imperio de Roma, sino anteriormente estuvo bajo otros imperios. Uno de ellos el griego. Y quiero decirle que en aquel entonces la lengua o el idioma hebreo era muy fácil de aprender y de escribir, porque el hebreo era muy difícil, no tenía ni vocales. Y aparte las letras eran de dibujitos. Y el griego no. Como por ejemplo hoy una de las lenguas más fáciles de aprender es el inglés. El inglés es muy fácil de aprender. Uno de los más difíciles es el chino. Y así hay lenguas muy difíciles de entender y de aprender. Entonces, cuando estuvieron bajo el imperio griego, se les obligó a todos estos judíos a aprender su lengua y a escribir la lengua. Y cuando vino Cristo Jesús, la mayoría ya hablaba griego. Por eso, cuando Jesús murió y resucitó, el Nuevo Testamento se encontró en griego y el Antiguo Testamento en hebreo paleo. Bueno, entonces, bendito hermano y hermano, ahorita voy a decir por qué profundicé esto. Ok. El Cristo, estábamos hablando del Cristo Mesías. Uno, el Cristo o Mesías, uno en término hebreo y otro en término griego. Ahora bien, significa lo mismo, es lo mismo. Cristo y Mesías es lo mismo. ¿Sabe qué significa ungido? Y no sé si usted sepa lo que es un ungido o lo que era un ungido en el Antiguo Testamento. Un ungido era aquel que Dios llamaba para consagrar y para ser un mensajero. Y cuando Dios llamaba a alguien para ungirlo, le derramaba un aceite que representa la presencia de Dios dentro de su vida para poder profetizar. Ejemplos. David, cuando fue ungido por Dios por medio de Samuel. David también fue ungido. Y así, bendito hermano y bendita hermana, la palabra ungido, recibir a Cristo para una obra, de ahí viene la palabra Cristo o Mesías, ungido. Por eso, la palabra cristiano significa pequeño ungido. Claro que Cristo Jesús tuvo todos los dones. Sí, también nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, a los que hemos alcanzado un tamaño espiritual. Ahora, ¿para qué los ungió Dios y dónde fue ungido Cristo Jesús? ¿En qué momento fue ungido? ¿En qué momento Dios lo hizo Cristo? ¿Cuando nació? No. Bueno, ya Cristo Jesús traía a su padre, porque cuando María fue a visitar a Elizabeth, el niño llenó del Espíritu en el vientre de Elizabeth a Juan el Bautista y saltó de gusto. Pero más que nada, Cristo Jesús fue ungido y empezó la obra y empezó el mensaje cuando fue bautizado en el Jordán por instrumento de Juan el Bautista. Y en el momento que se escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y descendió como paloma el Espíritu Santo a meterse dentro de él, ahí, en ese momento, fue ungido. En ese momento fue el Cristo y el Mesías. Y vuelvo a repetir, ¿para qué unge Dios a un ser humano? Para dar mensaje. Por eso dice la bendita palabra, hermano, otro versículo bíblico, que a Cristo Jesús se le conoce como el mediador. Y hay versículos bíblicos, como el mediador entre Dios y los hombres. Y mediador significa el medio o estar en medio. Pongo un ejemplo.
Si quito este dedo de en medio, nada más está Dios y los hombres. Y Dios no podía comunicarse con los hombres porque Él es santo, ni podía presentarse como Él es porque íbamos a morir, porque Él es santo. Entonces Dios tuvo que hacer un plan divino para mandar a un mediador, al primogénito de toda la creación, a su Hijo Jesús, para que naciera por mujer y fuese el medio de Dios que le dijo lo que tenía que hacer y bajar y ser el medio para traernos la reconciliación. Y para eso fue ungido. Pero se le llama mediador. Y bienaventurado el que cree en esto. Entonces le dijeron, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el mediador, tú eres el que Dios escogió para venirnos a dar salvación. Por eso los discípulos lo dejaron todo y creyeron. Versículo 21 dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. ¿Por qué? Si a final de cuentas Cristo Jesús y Dios dijo, lleven el Evangelio, den testimonio. Le voy a decir por qué. Porque para poder convencer y dar testimonio del Salvador se necesita tener el Espíritu Santo, porque la bendita palabra lo dice. Pero cuando venga el Consolador, dijo Cristo, a quien yo enviaré del Padre, Él convencerá al mundo de pecado. No ustedes, Él. Ahora, Jesús todavía no iba a la cruz. Todavía no moría. Todavía no venía el Espíritu Santo para ir a convencer. Y todavía no estaba preparado para que viniera el pacto de ir a todo el mundo a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles. Porque aún no había venido el Espíritu Santo. Se estaba preparando todo. Pero los discípulos que fueron los primeros que lo siguieron, Dios les dio la revelación de saber perfectamente bien quién era el Hijo de Dios. Por eso dice, Él les mandó que a nadie dijera en esto, encargándoselo rigurosamente. Porque, vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, el único que da testimonio, o el único que puede dar testimonio del Salvador, es Dios por medio de un santo, el día de hoy. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Aquí ya les está contestando al que tiene oídos para oír, escucha. No vayan, no digan, porque primero es necesario dejar un camino. Es necesario que yo padezca muchas cosas, persecución, vituperadas, escupitinas, todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo y en la cruz. Dice, y que sea desechado por mi sacerdocio, por los sumos sacerdotes, como dice en San Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como dice Pedro en el primer discurso que dio en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando una vez que les vino el Espíritu Santo en el Pentecostés y salió a predicar a más de 5,000, les dijo, ustedes mataron al autor y consumador de la fe. Ustedes. Así, bendito hermano y bendita hermana, Dios y Cristo Jesús ya sabían y se tenía que cumplir estas enseñanzas de que el primer pueblo iba a ser el instrumento y los ancianos, los que se jactaban, los que enseñaban en las sinagogas, a los que la gente admiraba y pensaban que eran verdaderos siervos de Dios, que usaban flecterías, que usaban la mitra, que usaban la vestimenta color púrpura, que buscaban
las apariencias y los primeros lugares. Bueno, ellos fueron los que en todo momento estuvieron en contra y en oposición de Cristo Jesús y no pudieron ver que era el Hijo de Dios por pecadores. Por eso dice, antes de que den testimonio, antes de que vayan a decir que yo soy el Mesías, primero me es necesario padecer muchas cosas y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes. Los ancianos eran el Sanedrín, la gente sabia que había, y los principales sacerdotes eran los sumos sacerdotes. Y por los escribas, que era una secta que tenía la ley, pero no creía en la resurrección. Y es necesario que sea muerto y resucita al tercer día para que les venga la riqueza inimaginable, incomparable, lo más grande que pueda haber en todo el universo y en el planeta Tierra, para que les venga la presencia de Dios y entonces puedan ir a dar testimonio de que yo soy el Mesías, el Salvador. Y decía a todos esta enseñanza: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Yo siempre he profundizado esta enseñanza que concuerda con toda la Biblia, que concuerda con el bautizo. ¿Qué es la cruz? ¿Qué significa la cruz? ¿Y qué significa seguir a Cristo? Mire, la cruz nos da el conocimiento, teológicamente las enciclopedias de historia, que era un instrumento pagano, que no era del pueblo de Dios, ni era mandado por Dios, porque las muertes que Dios permitía del mismo pueblo a su mismo pueblo que practicaban algún pecado de muerte, era lapidarlo, mas nunca la cruz. La cruz era un instrumento pagano de otras culturas que representaba un castigo o una muerte según alguna ley de alguna nación. Así, la cruz, que no venía del pueblo hebreo, sino de las naciones que Dios permitió, tiene muchísima enseñanza, la cruz, pero no la cruz de los paganos, sino la cruz que Cristo Jesús tomó y que el Padre le dio. Porque esa cruz representa un bautizo simbólico, porque ¿qué fue lo que murió en esa cruz? ¿Murió Cristo? No. Lo que Cristo Jesús tenía dentro no murió. ¿Qué murió? Murió la carne. Y la bendita palabra nos dice que la carne para nada aprovecha. Romanos capítulo 8 nos dice que los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cuándo entró la carne? Cuando Adán y Eva pecaron, que en el Edén eran seres espirituales, se convirtieron en seres de carne, en barro. Y por naturaleza, la bendita palabra nos enseña en Corintios que por naturaleza, el hombre natural, el hombre que no es cristiano, que no es espíritu, por naturaleza busca las cosas de aquí abajo, por naturaleza. Ahora bien, por fe, Cristo Jesús nos trajo una resurrección. Y Cristo Jesús dijo: he bajado porque mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, y en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Y qué tengo que hacer, Cristo? Crucificar tu carne, simbólicamente por fe, que representa el bautizo, y la cruz representa un instrumento donde, para que Cristo Jesús fuera crucificado, acostaron la cruz, porque así se hacía, porque era de 4 metros, era alta, y acostado abajo en la tierra, metieron los clavos en los pies, en las manos de Cristo Jesús,
y luego lo levantaron, como la serpiente en el desierto fue levantada. ¿Y qué significa levantado? Mire, simbólicamente, vamos a suponer que esta es la cruz, ¿verdad? Con una trave, así. Y este es el cuerpo de Cristo Jesús. Cuando dice que lo levantaron, la tierra está aquí, los pies de Cristo Jesús, su cuerpo, no tocaban la tierra. Quedó suspendido. Y los seres espirituales, por fe, no estamos abajo. No estamos en el mundo, sino los seres espirituales estamos en otro plano, estamos arriba. ¿Qué significan los clavos de la cruz? Los clavos significan el pacto de que cuando a Cristo Jesús le decían, bájate si eres hijo de Dios y vamos a creer en ti, él dijo, perdónalo, Señor. Porque ¿qué pasa si Cristo Jesús hubiera bajado? No nos trae salvación. De igual manera yo le hablo de un pacto. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas capítulo 6? De aquí en adelante nadie me moleste, porque yo traigo las marcas de mi Señor Jesucristo, porque yo estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado para mí. Ahí está el pacto. Los clavos no me permiten bajar nuevamente al cieno, nuevamente al vómito como el perro. No me permite regresar a Egipto. Y todos los días debo de estar arriba, debo de estar en la cruz derramando mi vida para los que vienen con hambre y con sed de justicia, para dar por gracia lo que recibí por gracia y ya no andar en la carne ni militar en la carne. Significa una muerte, significa una separación, significa una consagración, significa derramar mi vida para el pueblo de Dios. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, la locura, lo que muchos no creen, lo que cuando yo predico esto baja la gente y lo toman por locura. Ok, mire, Dios y Cristo Jesús vinieron a decir la verdad y bienaventurado el que cree en la locura de la predicación. Y los que nos toman por locos, pues ya, Dios los enloquece para que no conozcan al Hijo de Dios, para que no conozcan al Salvador, para que no conozcan este bendito camino. Entonces, ahora, si alguno quiere venir en pos de mí, ahora, esta es la condición. Este es el pacto para seguir a Cristo. Y es muy importante, ya le hablé lo que es la cruz. Ahora, Cristo Jesús, fíjese bien, no estuvo en su casa. No estuvo en Nazaret. No. Cristo Jesús iba de un lugar a otro, 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 y no tenía dónde recostar la cabeza, no tenía dónde reposar, sí, en diferentes lugares. Ahora, imagínense nada más, ¿verdad? Yo me acerco y le digo, ¿te quiero seguir? Pues me dice, déjalo todo, deja tu trabajo, deja tus redes, deja tu padre, deja todo. Pero Señor, pues es que yo voy a tal lugar y a tal lugar y a tal lugar. O sea, ¿quieres seguirme? Ese es el precio. Como también alguna ocasión un discípulo se le acercaba y le decía, Señor, te voy a seguir, pero deja que primero entierre a mi padre y luego te sigo. ¿Y qué le dijo Jesús? No, tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. De igual manera, ¿qué dijo Cristo Jesús cuando alguien le preguntaba, Señor, muestran yo quiero seguirte? ¿Qué dijo? Las zorras tienen guarida, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. El que quiera seguirme, que me siga. Por eso, Pedro dejó redes, dejó padre, dejó casa, dejó todo. Por eso todos los que lo seguían rompieron compromisos, porque el negocio que vino a ofrecer fue mucho mejor que la mesa del diablo y la mesa temporal. Y estos a los que creen, bendito hermano. Por eso Jesús
Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ya que le he explicado esto, dígame usted, ¿a cuántos cristianos usted conoce que le siguen? Que están en la cruz, que están consagrados. Muy bien. Todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese sus costumbres, niéguese la vana manera de vivir que recibí de mi Padre, niéguese las concupiscencias, niéguese lo que mi carne me pide, niéguese a sí mismo, su sabiduría, antes de que niéguese a sí mismo y tome su cruz, crucifíquese conmigo, fíjese bien, una vez a la semana, los domingos, cada día, cada día, cada día. A mí, como se lo he dicho, me dicen, hermano, tómese unas vacaciones, hermano, vaya a una fiesta. No, yo estoy crucificado para el mundo y el mundo me es crucificado para mí. Yo estoy en una hora, hermano, descanse. No, yo tengo un reposo eterno, pero me es necesario padecer, me es necesario trabajar, me es necesario ocuparme en esta obra para poder tener esa promesa divina. Niéguese cada día, cada día. Pero ahí vamos viendo la mayoría de los cristianos, ¿verdad? Que todos los días no se niegan y están en el maldito mundo. Entonces no son seguidores, están engañados. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, mañana, bendito hermano y bendita hermana, si Dios me lo permite, vamos a continuar con el capítulo 24 de San Lucas. Yo le estoy haciendo un resumen, pero recuerde, ahí están los teléfonos. Aquí están las puertas abiertas. Si usted quiere que yo profundice lo que es el bautizo, lo que es estar crucificado, lo que es una muerte, que para muchos les parece legalismo, que para muchos les parece exageración, con mucho gusto, si usted es manso, le puedo dar esa enseñanza que es muy profunda, para que usted diga amén y salga del engaño del diablo. Así que estoy a los pies de Cristo Jesús. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.